Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención, el fiscal general de Venezuela acaba de pedir al Tribunal Supremo de Justicia medidas cautelares contra el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Entre las medidas se pide la congelación de sus cuentas, la prohibición para salir del país y enajenar bienes muebles e inmuebles. Hay un ciudadano que prácticamente ha liderado, ha encabezado toda esta acción que va en detrimento de la patria venezolana, el ciudadano Juan Guaidó. En razón de ello, habida cuenta, como dije anteriormente, hemos aperturado dicha investigación de carácter preliminar. Hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares que en medio de la investigación que nosotros vamos realizando, ¿verdad?, contra este ciudadano, permitan, en este caso, 1, la prohibición de su salida del país. 2, la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles. 3, el bloqueo de sus cuentas. El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Activos del gobierno venezolano en Estados Unidos pasan a manos del autojuramentado presidente Juan Guaidó. Gobierno de Maduro califica como golpe de Estado sanciones contra la estatal PDVSA. Aterrador caso de homicidio esclarece la Fiscalía en Antioquia. Niña de 7 años fue torturada y asesinada por su padre y sus 2 tías. Trifulca entre agentes de tránsito y conductores informales en Bello, Antioquia. Más de 300 abuelos serán desalojados de geriátricos en Pereira. Venezolanos le quitaron la vida a un misionero laico que les pidió posada en su finca. La corrupción tiene el Estado contra la pared, según revela Transparencia Internacional. Selección Colombia Sub-20 arranca su camino en el hexagonal final contra Brasil a las 3:30 de la tarde, hora colombiana. Y en entretenimiento, el famoso Yane de Piso 21 abandona la agrupación. Les contamos quién será su posible reemplazo. Además, hablamos con una de las protagonistas de Sin Senos, Cia y Paraíso. Les cuento los detalles al final de la emisión. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Muy buenas tardes y bienvenidos a CMI Emisión del Mediodía. Un atroz caso de doble homicidio por violencia intrafamiliar fue esclarecido por las autoridades en Antioquia. En el municipio de Peque, occidente antioqueño, fue torturada y asesinada una niña de 7 años a manos de sus 2 tías y de su padre. Yusi, buenas tardes. ¿Cómo se logró resolver este caso? Hola Gina, buenas tardes. Estos hechos ocurrieron en el año 2013 y solamente 2 años después, es decir, en el 2015, los 4 hermanitos de esta niña de 7 años lograron escapar de estas tías y dar aviso a las autoridades que hicieron entonces las respectivas investigaciones y también las exhumaciones, no solamente del cuerpo de esta niña de 7 años, sino de otra de sus tías de 21 y así encontrar como responsables a estos familiares en los que también está su padre. El aterrador crimen ocurrió en la vereda Renegado Valle del municipio de Peque, occidente antioqueño. En la finca vivían 5 menores al cuidado de sus 2 tías y su padre. Según las investigaciones, eran torturados continuamente por ellos. Golpeados con piedras, con palos, con látigos, y la custodia, la señora Ofelia Valle Moreno y su hermana Rosa Angélica aducían que lo hacían a nombre del diablo. En uno de los episodios de tortura, una de las niñas de 7 años no resistió los golpes y murió. Una tía de 21 años también fue brutalmente asesinada ese día. Los niños que en presencia suya y en presencia del progenitor de la hoy difunta, las niñas fueron amarradas con sogas y sostenidas a 2 árboles, amarradas de la cintura por espacio de 8 horas. Durante ese espacio de tiempo las golpeaban con palos y con rocas. Momentos después del descenso de las menores, una de ellas fue arrojada a un caño y la otra llevada a la casa, donde posteriormente perdió la vida. Los hermanitos lograron escapar solo 2 años después para dar aviso a las autoridades, quienes adelantaron las labores de exhumación de los cuerpos. También encontraron señales de abuso sexual y tortura después de asesinarlas. Después de que estar boca abajo en este árbol, empiezan a cercenarle uno de sus senos a mordiscos. Posteriormente también a los menores de edad, en sus partes genitales, a las niñas les cosían con alambre.
Los 3 capturados y además un sobrino fueron trasladados desde Peque hacia Medellín, en donde les fueron imputados los delitos de doble homicidio agravado, secuestro agravado y tortura. Y en otras noticias de Medellín, a las 12:05 del mediodía nos encontramos en este momento en el barrio Moravia, esto en el nororiente de la ciudad, en donde a esta hora se adelantan las labores de recuperación de un predio que, recordemos, hace un año sufrió un fuerte incendio que afectó a cerca de 300 familias, es decir, unas 1.100 personas que tuvieron que salir evacuadas de manera definitiva, puestas presentarse esa fuerte conflagración. Este terreno quedó en alto riesgo, por lo que las autoridades en las últimas horas iniciaron las labores con maquinaria pesada de recuperación de todo este terreno, y pues al hacer el desalojo, estas familias que no tienen a dónde ir y que durante todos estos meses han estado en algunos albergues y han recibido subsidios de arrendamiento temporal, pues se resistieron y protagonizaron fuertes disturbios. Desde el día de ayer intentaron bloquear la vía desde el puente, que pidámosle al camarógrafo nos muestre allí al fondo, el puente de la Madre Laura, que es una de las vías principales hacia el nororiente de la ciudad. Con palos y llantas quemadas protagonizaron estos desmanes, y durante toda la mañana también se han concentrado debajo de ese puente con algunas de sus pertenencias, algunos muebles, camas, diciendo que se quedarán allí, pues no tienen a dónde ir hasta que no reciban la ayuda de las autoridades. Han estado prestando el acompañamiento con la policía, exactamente del SMAT, quien ha tenido que lanzar algunos gases lacrimógenos esta mañana para intentar controlar a estas personas que se sienten un poco angustiadas y desesperadas ante esta situación. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, la policía también investiga el crimen de un laico católico quien fue asesinado en su finca en el municipio de Río Negro. Al parecer, entre los sospechosos estarían 3 ciudadanos venezolanos. El cuerpo de Héctor Orlando García fue encontrado en su finca en el municipio de Río Negro, Antioquia. Fue apuñalado y amordazado con un cable. Al parecer, entre los sospechosos estarían 3 venezolanos a los que el reconocido líder religioso habría dado posada hace unos días. Al día jueves, 2 personas venezolanas, este misionero los deja ingresar a su vivienda, y el fin de semana encontramos el cuerpo del misionero con una frazada, ahorcado. Lo que le hicieron fue asfixia. Al laico le robaron además 4 millones de pesos y varias maletas con ayudas para los más necesitados. Lo que estamos haciendo con Policía Judicial y nuestros hombres de inteligencia es recoger todos los videos de estas áreas cerca a la casa del misionero para poder identificar plenamente a estos 2 venezolanos. El misionero era cercano a la Iglesia Católica y a la política nacional. Habría ayudado a concertar los encuentros de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos con el Papa. Mucha atención. Hace pocos minutos el autojuramentado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió al anuncio del fiscal Tarek William Saab, quien solicitó medidas cautelares y el inicio de una investigación preliminar en su contra. Esto fue lo que dijo. No estoy desestimando una amenaza de cárcel, y no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano. La única respuesta es persecución, represión. Vemos con mucho dolor como casi 40 venezolanos han sido asesinados en menos de una semana. Por eso estamos preocupados en este momento. Niños secuestrados por una dictadura que no entiende que se terminó su tiempo. Washington dio luz verde para que el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, controle determinados activos del país petrolero que están en entidades financieras estadounidenses. Un día después de sancionar a la petrolera estatal venezolana PDVSA, Washington continúa impulsando la gestión del líder opositor Juan Guaidó y le autorizó recibir y controlar propiedades manejadas por el gobierno venezolano o el Banco Central del mismo país en entidades financieras de Estados Unidos. En este comunicado, el Departamento de Estado estadounidense, encabezado por Mike Pompeo, explica que la certificación brindada a Juan Guaidó ayudará a proteger los activos venezolanos en beneficio del pueblo. Asimismo, hace un llamado a otros gobiernos para que reconozcan como presidente interino a Guaidó y tomen medidas similares que ayuden a proteger el patrimonio de Venezuela de, según dice, nuevos robos por parte del régimen corrupto de Maduro. Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza aseguró que las sanciones a la petrolera estatal son un elemento probatorio de que el único objetivo de Washington es el petróleo de Venezuela.
Y el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó una conversación con el mandatario estadounidense Donald Trump y aseguró que no está a favor de una eventual intervención en el país vecino, pese a reiterar su llamado para acercar al gobierno de Nicolás Maduro. Hoy lo que priva es la esperanza y a pesar de esos riesgos vamos a seguir en las calles protestando de manera pacífica porque es un elemento central en la presión a un régimen de este corte. Juan Guaidó confirmó que ha dialogado con el mandatario estadounidense Donald Trump y reiteró que cuenta con el decidido apoyo de Washington durante varias entrevistas con medios internacionales, donde aseguró que todas las opciones están sobre la mesa al referirse a las medidas para lograr una transición pacífica de gobierno en Venezuela. El autojuramentado presidente interino aseveró que elegir entre la crisis en el país y una intervención militar extranjera es un dilema. Guaidó reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que no disparen ni repriman a los que se movilizan contra Maduro y expuso la crítica situación por la que pasan las familias de los militares. La Fuerza Armada está hoy con su familia primero, que está pasando necesidad, que no tiene alimento, que no tiene hoy cómo cubrir sus necesidades básicas. A esos soldados le pedimos simplemente que se ponga del lado de la Constitución, que no dispare en marchas pacíficas ni mucho menos reprima a jóvenes. Por ahora hay temor en Venezuela ante una eventual escalada de violencia y tras el aumento de las tensiones con el gobierno de Estados Unidos, el país se enfrenta a un fuerte clima de incertidumbre. Mientras Naciones Unidas cifró en más de 40 los fallecidos y 850 los detenidos en las protestas de la semana pasada para exigir la salida de Maduro y en apoyo a Guaidó, al menos 26 murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad o grupos armados de apoyo al oficialismo. Por su parte, Rusia rechazó las recientes sanciones de Estados Unidos contra la petrolera estatal venezolana PDVSA y reiteró que defenderá sus intereses usando todos los mecanismos necesarios. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó las nuevas sanciones de Estados Unidos a la estatal petrolera PDVSA y denunció que el país del norte busca obstaculizar los esfuerzos internacionales para llegar a una solución a la actual crisis. Террористическое гнездо, сохраняющееся в Идлибе, это очевидный факт. И наши сирийские коллеги подтвердили свою приверженность устранению этого террористического очага. Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, calificó la nueva medida de Washington como una manifestación desleal e injerencista y aseguró que Moscú está dispuesto a defender los intereses del país caribeño usando todos los mecanismos necesarios. El gobierno chino también expresó su fuerte rechazo a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump y advirtió a Estados Unidos que responderá por las consecuencias negativas de estas medidas. Pekín aseguró que el bloqueo petrolero contra el gobierno de Nicolás Maduro solo llevará a un empeoramiento de la crisis en Venezuela y que no contribuirá a una transición pacífica del poder en la nación bolivariana. Y a esta hora el canciller Carlos Holmes Trujillo también se pronuncia sobre la situación en Venezuela. Carlos, buenas tardes. ¿Qué dice el canciller? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gina y televidentes. Estados Unidos no le ha notificado a Colombia su intención de aumentar la presencia de sus tropas en territorio colombiano. Acaba de afirmar el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, en una conferencia de prensa y refiriéndose nuevamente al hecho de que en una fotografía que fue divulgada ayer por los medios internacionales de la libreta de apuntes del secretario de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, aparece una cifra de 5.000 tropas para Colombia a raíz de los sucesos que se están presentando en Venezuela. El canciller dijo que Colombia desconoce el origen y la razón por la cual es mencionada esa cifra como con la posibilidad de hacer presencia en Colombia con más tropas estadounidenses. Lo fundamental es señalar que el episodio de una fotografía en la que aparece el señor John Bolton con un cuaderno de notas, en la que se menciona a Colombia, la razón y el alcance es desconocido por Colombia. También Colombia va a pedir insistentemente tanto al gobierno de Venezuela como a la comunidad internacional que se proteja la vida del presidente interino Juan Guaidó. La medida más efectiva es el reclamo internacional para que se preserve la vida e integridad de Juan Guaidó y ya hay una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dio lugar a que en este momento existan medidas cautelares en favor de la integridad y la vida de Juan Guaidó. El canciller Carlos Holmes Trujillo también reveló que el próximo 4 de febrero se reunirá en Canadá el grupo de Lima para tomar una acción conjunta de los países latinoamericanos frente al régimen de Nicolás Maduro, que es considerado usurpador, y al gobierno interino de Juan Guaidó. Con Carlos Ruiz desde la Cancillería, CMI La Noticia.
Carlos, muchas gracias. Buenas tardes. Y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que la visita del comandante del Ejército del Sur de Estados Unidos es rutinaria y negó que tenga alguna relación con la tensión diplomática con Venezuela. El ministro Guillermo Botero aclaró los alcances de la visita al país del general Mark Stemer, comandante del Ejército Sur de Estados Unidos, y negó que vaya a revisar con él asuntos relacionados con la frontera. Es un puro fenómeno de coincidencia, ha podido ocurrir una semana antes o 15 días después. Estaba programada para esta fecha, no hay absolutamente ahí nada excepcional. Vuelvo y le reitero, aquí vino el almirante Tidd. El almirante Tidd fue reemplazado por el almirante Fowler. Aquí también estuvo. Esta es una visita rutinaria, como han ocurrido tantas y como nosotros visitamos frecuentemente el Comando Sur de los Estados Unidos. Evitó responder sobre la polémica por el cuaderno de apuntes del asesor de seguridad del presidente Trump, John Bolton, donde estaba escrito 5.000 tropas a Colombia. Dijo que el único autorizado para hablar de ese tema es el canciller. 300 abuelos están en riesgo de ser desalojados de 5 geriátricos en Pereira porque la alcaldía no ha firmado un contrato. Hans Lampreda desde Pereira nos cuenta la historia. Buenas tardes. La suerte de por lo menos 300 abuelitos que están en centro de atención de adulto mayor en la ciudad de Pereira es incierta debido a que el municipio no ha contratado con ellos y no ha renovado los contratos de atención para estos. La atención oportuna de por lo menos 300 abuelos en situación de calle y abandono de la ciudad de Pereira y que están recluidos en centros de adulto mayor es incierta, ya que no se han renovado los contratos con la administración municipal. En este hogar, el Divino Pastor, hay 55 de estos abuelos y donde han tenido que recurrir a la caridad para poder sostenerlos. Tocar puertas, pedir ayuda, mandar mensajes a toda la gente a nivel prácticamente nacional, hasta Estados Unidos, porque yo no voy a dejar morir de los abuelos de hambre. A pesar de que me han dicho que parezco una limonera o que me parezco a las hermanas Calcutas, no es así. Lo que quiero es que los abuelos estén bien alimentados, porque prefiero pedir de parte en parte y tener un abuelo bien, no tirado a la calle, aguantar frío y hambre. Por su parte, el colectivo de derechos humanos de la ciudad interpuso acciones legales contra la administración municipal, ya que aseguran que los abuelos no deberían de estar en esas condiciones que ya cumplen un mes. Estas fundaciones han tenido que empeñar, prestar dinero, hacer lo que sea para comprar mercado para estos abuelitos, para darles comida cuando es responsabilidad de la alcaldía municipal. Se concluye de esta situación que hay una situación de abandono, de negligencia, de desgreño administrativo en la alcaldía de Juan Pablo Gallo. Se espera que la otra semana la administración municipal ya adjudique los contratos para la atención de los abuelos recluidos en estos lugares y sea oportuno. Los voceros de estos centros de atención de adulto mayor piden que la administración municipal esté muy atento a la renovación oportuna de los contratos y no tener que esperar demasiado tiempo para continuar con los programas que adelantan con estos abuelitos. En Pereira, Hans Lampreda, CMI, La Noticia. Hans, muchas gracias, buenas tardes. Y más de 2.000 armas blancas, drogas y 98 capturados por hurtos a celulares es el balance de los operativos en el sistema Transmilenio durante el primer mes del año. En lo que va corrido del año en las estaciones de Transmilenio se han decomisado más de 2.300 armas blancas y 1.800 gramos de estupefacientes. Hay que seguir denunciando porque esto es gracias a los ciudadanos quienes comparten información con nosotros. El porte de armas en este transporte, según el balance, ha aumentado en un 100% y se han puesto más de 6.700 comparendos, en su mayoría por colados en los buses. Estos operativos se están adelantando en conjunto con personal de inteligencia y policía judicial. Tras los operativos realizados en Transmilenio, los usuarios aún se sienten inseguros en este medio. Cada vez que uno se transporta, siempre está uno como a la expectativa de qué va a pasar, todo el tiempo está uno como el acecho, como con 6 ojos esperando a ver qué va a pasar. Las estaciones de Transmilenio más afectadas por hurto, expendio de drogas y colados son La Jiménez y la calle 72. Los habitantes de los barrios aledaños al relleno sanitario Doña Juana no están de acuerdo con la posible ampliación a 37 años de la vida útil del mayor centro de acopio de basuras del país. Le piden al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que replantee la propuesta. Las moscas y los malos olores siguen siendo el problema más grande de los habitantes del Mochuelo Bajo, en el sur de Bogotá, barrio que queda muy cerca al relleno sanitario de Doña Juana. Cuando se desborda el relleno, produce unos olores espantosos y la mosca ría.
Al enterarse de la propuesta del distrito de posiblemente ampliar la vida útil a 37 años del relleno, los vecinos de la zona dieron un no rotundo. Todo eso, lo de las moscas, nos vemos muy afectados, los olores, es terrible. La contaminación, de verdad que no estoy de acuerdo para nada con lo de la Juana. Tanto así que algunos residentes del sector hicieron ciertas peticiones al distrito. Que en lugar de ampliarlo a otros 35 años nos colaborara para ser trasladado a otro lugar. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, no tenemos inversión social. Nosotros los pobres estamos en este rincón. En ese barrio sus habitantes señalaron que el relleno sanitario los ha afectado por más de 30 años. En otras noticias, 30% de los niños en edades entre los 6 y los 16 años es obeso, y esto es debido a la mala alimentación y al sedentarismo. Con el inicio de las clases es vital que la lonchera de los pequeños sea saludable. Según las autoridades de la salud, cada vez los niños tienen sobrepeso. En menores de 5 años tenemos más del 9% de niños con algún tipo de sobrepeso o obesidad. Y en niños entre los 5 años y 16 años tenemos casi el 30%. El problema está en la mala alimentación y el sedentarismo. Menos de la mitad de los niños en la ciudad realizan la cantidad de actividad física que tienen. Por las actividades laborales de los padres y las madres, pues casi no salen. La recomendación con el inicio de la temporada escolar es que la lonchera de los niños incluya frutas, jugos naturales, lácteos, carnes, frutos secos, agua y evitar los siguientes alimentos. Como las bebidas azucaradas, las gaseosas, algunas bebidas que se venden como jugos, pero que realmente no son jugos, también alimentos empaquetados que tienen altísimos contenidos de grasas, de sales, que no tienen los aportes necesarios para la alimentación de los niños. También son necesarios los controles de desarrollo y crecimiento para saber cuál es el peso ideal del niño. Hacemos una pausa en CMI, emisión del mediodía, y al regresar espere. ¿Por qué Colombia es uno de los países más corruptos en América Latina? El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, advirtió que pese a la no venta de Medimás, esta debe reforzar sus servicios al usuario junto a los demás EPS para que puedan seguir operando en el país. Saludamos en Cali a Sebastián Bedoya. Sebastián, ¿qué más dijo el ministro? Gina, Laura, televidentes, muy buenas tardes. El ministro de Salud también dijo que si se llega a reactivar la venta de la EPS Medimás, este proceso no debe generar ningún tipo de traumatismo para los usuarios. El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, advirtió que pese a la no venta de Medimás, esta debe reforzar sus servicios a los usuarios junto a las demás EPS para que puedan seguir operando en el país. El proceso de venta del cual se habló mucho ha sido suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y entre tanto este esfuerzo de mejoramiento en los servicios en esa EPS y en todas las EPS de régimen subsidiado y el contributivo debe mejorar. Quien no pueda mejorar, quien no pueda cumplir con esas expectativas de desempeño, pues no debe estar en la seguridad social colombiana. El jefe de la cartera de salud también advirtió que dada una posible venta de Medimás, esa no podrá paralizar en ningún momento los servicios. No tiene que ver lo uno con lo otro, independiente de una posible venta. En una EPS la gerencia actual debe cumplir con las expectativas de servicio, y de hecho el monitoreo que hace la superintendencia es permanente a esta y a otras EPS. Asimismo, el ministro Uribe insistió en que se deberá fortalecer la vigilancia de la Supersalud para poder garantizar mejor atención a todos los pacientes afiliados a ambos regímenes. El ministro también dijo que todas las EPS están siendo monitoreadas de manera permanente para vigilar la calidad de la atención a todos los usuarios. En otras noticias, en lo corrido del mes de enero, llevan más de 60 muertes violentas, de las cuales uno ha sido tipificado como feminicidio. Ya hay una línea para atender de manera más ágil las denuncias. Un hombre de 44 años y otro de 45 fueron asesinados en hechos aislados sobre sectores exclusivos de Cali. Estos se suman a los otros dos crímenes investigados por las autoridades, quienes manifiestan una preocupación ante estos hechos. En ambos hay buenas pistas para determinar quiénes son los responsables, y estamos avanzando en eso. Asimismo, aseguran que en lo corrido del mes de enero se han presentado más de 60 homicidios. Nunca ha habido en 26 años un enero con menos de 100 homicidios. El mejor fue el del año pasado con 107, ese ha sido el más bajo. Y este año hasta la fecha vamos 68.
De los reportes, uno es feminicidio. En 2018 hubo 22 casos y más de 2.000 denuncias por violencia contra la mujer. Por eso fueron habilitadas 3 líneas para atender cada situación de manera más ágil. Estas líneas funcionan las 24 horas y lo que hacen las entidades es que se llaman, se contactan con la funcionaria o el funcionario en ese momento encargado de estas líneas y le comenta el caso que está viviendo la mujer en ese momento. En enero de 2019 se han recepcionado 60 denuncias por violencia de género. Este año, según la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, el homicidio se ha reducido en un 35% con comparación al año inmediatamente anterior. Información desde la capital del Valle, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, muchas gracias, buenas tardes. Y hay contagio de varicela y hepatitis en un campamento de venezolanos que viven desde hace meses en una plaza en Barranquilla. Los migrantes aseguran que no tienen recursos para comprar los medicamentos. Fabián, buenas tardes. ¿Y qué medidas están tomando las autoridades sanitarias? Laura, muy buenas tardes para usted. Los venezolanos que están ubicados allí junto al Estadio Metropolitano, en el lugar conocido como Plaza Venezuela, nos indicaron que la semana anterior las autoridades de salud en esta ciudad adelantaron una brigada de salud, pero no aplicaron inyecciones en contra de la hepatitis. Las mujeres en Plaza Venezuela son las más afectadas por la hepatitis. Algunas incluso le han repetido este virus y han tenido que tratárselo con remedios caseros. Era un virus de hepatitis y bueno, se me pusieron los ojos amarillos, me puse amarillo todo y empecé, bueno, fui para el médico me mandaron una medicina y de ahí empecé a comer remolacha, frutas rojas, hasta que gracias a Dios me recuperé. En este lugar, en una misma familia, 10 personas han contraído el virus de la varicela. En total, 37 venezolanos padecen de esta enfermedad tras un censo realizado el día de ayer por los mismos habitantes de este lugar. Los venezolanos enfermos no han querido ir al hospital porque no cuentan con los recursos para comprar los medicamentos. Algunos no son atendidos en hospitales por no tener la documentación. No hemos podido llegar al médico porque fuimos al Barranquilla y el Barranquilla, porque somos venezolanos, igualitico, lo que hacen es atendernos y hay que comprar los medicamentos. Y como puede ver, no tenemos porque no tenemos trabajo, no conseguimos empleo por ser venezolanos. En este lugar, 12 mujeres están en estado de embarazo. Gina, el llamado que hacen estos venezolanos a las autoridades de salud en nuestro país es que vuelcan sus miradas a estos puntos en donde ellos están ubicados, pues la mayoría de ellos si compran un medicamento no tienen el dinero con que comprar los alimentos. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, gracias. Feliz tarde. Los esquemas de protección son un servicio esencial que no se pueden dejar de prestar bajo ninguna circunstancia. Hoy el gobierno anunció la apertura de una licitación por 180.000 millones de pesos para garantizar hasta fin de año la seguridad de líderes sociales. El gobierno nacional dijo que la prestación del servicio de escoltas en todo el país se prestó con normalidad, pese a la amenaza de huelga de varios sindicatos que reclamaban el pago de supuestos viáticos atrasados y mejoras en sus condiciones laborales. En caso de que no se le esté prestando el servicio, se tomarán las medidas administrativas frente a los operadores y ya los operadores tomarán las medidas en relación con cada uno de los hombres de protección, hombres o mujeres de protección que estén a cargo de cada esquema. En un mes se adjudicará una licitación por 180.000 millones de pesos que permitirá dar continuidad a los esquemas de protección para 7.400 personas, entre líderes sociales, políticos y altos dignatarios. Son 5.200 funcionarios de protección que serán contratados por los operadores a los que se les adjudique el contrato. Pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y también para efectos de los relevantes. Es decir, está provisto todo. En la mañana se presentaron mítines y bloqueos momentáneos en el ingreso a algunas oficinas de la Unidad de Protección en varias ciudades del país que en concepto del gobierno no pusieron en riesgo la seguridad de los protegidos. Noticia en desarrollo en CMI. Golpe al narcotráfico en el Pacífico. La policía antinarcóticos evitó el despegue de una aeronave con más de media tonelada de cocaína que iba rumbo a Estados Unidos. El operativo realizado en coordinación con la DEA de los Estados Unidos permitió la ubicación de esta avioneta en la que se pretendían sacar 590 kilos de cocaína. La inspección se realizó en el aeropuerto de Nuquí, en el Chocó.
Se logró la captura de 2 ciudadanos colombianos, la inmovilización de una aeronave marca Piper CNK-2. La primera pista sobre la existencia del cargamento se obtuvo de una llamada telefónica a la línea 167 de la Policía Antinarcóticos. Permite afectar las finanzas de estas organizaciones criminales en aproximadamente 18 millones de dólares. De igual forma, se evita la comercialización de más de 1.475.000 dosis. Los capturados enfrentarán cargos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Fuertes disturbios se presentaron durante un desalojo en el barrio Moravia de Medellín. Hace un año, un incendio arrasó con las viviendas de 300 familias que fueron evacuadas. ¿Cuál es la situación hasta ahora, Yussi? Regresamos con usted. Hola, por ahora los disturbios han cesado, han bajado los ánimos por parte de las personas afectadas y también del ESMAD, que ha intentado controlarlos durante todas estas horas. Estos disturbios se presentaron en la vía del Puente de la Madre Laura. Esto es en el sector El Oasis del barrio Moravia, en el nororiente de Medellín. A esta hora, pues el personal de la alcaldía de Medellín adelanta con picos, con palas, con machetes, con asadores, las labores de limpieza para retirar toda la parte que no sirve de este terreno. Pues recordemos que allí se presentó este incendio que lo dejó inhabitable y se están sembrando árboles para disponer de la zona como un corredor verde. Entre tanto, estas familias dicen que no tienen a dónde ir, que aún a muchos de ellos no les han dado los subsidios ni de vivienda ni de alimentación. Se está haciendo un acompañamiento por parte de la Secretaría de Inclusión Social para evitar que estas personas queden en la calle. Los desmanes iniciaron cuando decenas de personas se negaron a salir de los predios en donde el año pasado se presentó un incendio que dejó en alto riesgo la zona. Con llantas quemadas, rocas y palos bloquearon la vía del Puente de la Madre Laura. Muchos dicen que no tienen a dónde ir. Es que a nosotros ahora nos vienen a tumbar a nuestra casa. El incendio hace el 18 de agosto, se quemaron los ranchos, la casa de nosotros quedó y ahora resulta que viene la alcaldía de que ellos necesitan el previo y que estamos en previo ajeno y nos están sacando las cosas. Esta mañana algunos, como esta mujer encerrada con su reja, se resistía a dejar su vivienda. A lo cual se ha procedido y en acompañamiento, repito, a la alcaldía municipal. Es la recuperación de este predio que han intentado ocuparlo indebidamente en diferentes tiempos del año pasado y este año, por lo cual pues la Policía Nacional, en cumplimiento de su deber legal, ha procedido con el fin de evitar su invasión y que las autoridades político-administrativas cumplan con su tarea de desocuparlo, restablecerlo. Desde temprano, algunos, como esta mujer encerrada entre rejas, se resistía a dejar su vivienda. Autoridades tuvieron que intervenir con el ESMAD para evitar nuevos disturbios. No solo a este tema, sino a la ubicación, como ustedes lo ven, que genera un alto riesgo de pronto de alguna avalancha o algún inconveniente que se pueda originar, no solo por el restablecimiento de un espacio público, sino también garantizándole la integridad a las personas que quieren invadir. La Secretaría de Inclusión Social brinda acompañamiento a las 300 familias con algunos subsidios de vivienda y alimentación, mientras continúan con el proceso de reubicaciones. Según las autoridades exactamente de la alcaldía, este terreno quedó inhabitable, pues tras el incendio quedó inestable la zona y con los temblores continuos que ha habido en el país podría presentarse una emergencia y tratan entonces de proteger a la comunidad. Es todo desde aquí, desde el barrio El Oasis, en el nororiente de Medellín. Yussi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Desde el Observatorio de Popayán se asegura que el origen de los sismos de los últimos días no tiene como epicentro el Nevado del Huila. Se indicó que la actividad sísmica se presenta en una zona de fallas geológicas. Camilo Fajardo con el reporte desde Popayán. Camilo. Gina y Luisa, muy buenas tardes. Desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la ciudad de Popayán se ha entregado un informe de la actividad sísmica de las últimas horas. Un evento importante de 4.5 en la escala hacia la 1:10 de la mañana. Es de resaltar. También han indicado que esta actividad sísmica se debe a fallas tectónicas y no es una actividad directamente relacionada con el Nevado del Huila. Varias réplicas durante la noche marcaron la actividad sísmica en los alrededores del volcán Nevado del Huila, una zona con muchas fallas activas que tienen influencia sobre varios departamentos.
Tuvimos una serie de réplicas, muchas de ellas sentidas, que son las que se han reportado con boletines de evento sísmico reciente, y durante la noche pues siguió ocurriendo lo mismo. De ellos hubo uno de magnitud 4.5. Los expertos del observatorio han pedido tomar la información directo del portal del Servicio Geológico Colombiano y así evitar generar pánico entre la ciudadanía. Toda la actividad que está sucediendo es en una zona cerca al edificio volcánico, pero cerca es 20 kilómetros de distancia. El llamado también se hizo para adoptar medidas de seguridad en viviendas y lugares de trabajo. Aunque los sismos no son predecibles, es adecuado estar preparados para cualquier eventualidad. Son más de 8.000 réplicas las que se han registrado desde el sismo del pasado sábado hasta la mañana de hoy. Esa es la información desde la ciudad de Popayán. Camilo Fajardo, CMI, La Noticia. Camilo, muchas gracias. Tragedia en Chocó tras el naufragio de 30 migrantes haitianos, entre los que se encuentran 8 menores de edad. La embarcación en la que viajaban iba desde Capurganá hasta Sapsurro. Cintia, buenas tardes. ¿Cómo avanza la búsqueda? Sí, buenas tardes, Gina, Luisa y televidentes. Es lamentable el hecho que se presenta en este momento en Capurganá. Sus habitantes están a la espera de encontrar con vida a alguno de estos migrantes, de al parecer en origen haitiano. En este momento se hace una exhaustiva búsqueda por parte de la Armada para encontrar con vida o señal de este naufragio que se presentó en esta zona. Ellos dispusieron para ampliar la zona de búsqueda el avión patrullero y el ARC. Aún no se encuentran rastros de la embarcación ni los migrantes. Por su parte, la Armada Nacional continúa la búsqueda exhaustiva por mar y aire en Capurganá. No sabemos aún cuántos inmigrantes han fallecido, se encuentran debajo de estas aguas, puesto que en la madrugada del día de hoy naufragó una embarcación con más de 20 pasajeros. Lo que nos llevó todo el día verificando el área, recolectando información de los pobladores de Capurganá, de Sapsurro. Seguimos el procedimiento de búsqueda y rescate, incluso incrementando esfuerzos con un buque patrullero de costa, con un patrullero marítimo. Estamos investigando con el concurso de la Policía Nacional y de la Armada, al igual que la Inspección de Policía de Capurganá y la Alcaldesa. Mañana estaremos haciendo un consejo de seguridad en el corregimiento de Capurganá en horas de la mañana para poder ahondar más en la situación. Compañeras, y es que las condiciones del lugar y la embarcación hacen cada momento más difícil la búsqueda de los desaparecidos. En ese momento en Capurganá se lleva a cabo un consejo de seguridad presidido por la alcaldesa. Nosotros continuaremos al pendiente de cómo transcurren los hechos. Cintia Quintana desde Quibdó para CMI, La Noticia. El volante cartagenero de 20 años, Jorge Carrascal, termina a esta hora chequeos médicos para firmar esta tarde contrato como nuevo refuerzo de River Plate. Será compañero de Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La Copa América de Brasil contará con los finalistas de la Copa de Asia, porque Qatar, rival de Colombia en el tercer partido para el Grupo B, goleó 4-0 a Emiratos Árabes y disputará el título frente a Japón. Mohamed bin Zayed de Abu Dhabi al minuto 22. Boualem Kouki, nos vamos acostumbrando a estos nombres, ¿no? Marcaba el 1-0 para la selección dirigida por el español Félix Sánchez Vaz. Almoez Ali al minuto 37 batía al arquero para el 2-0 y seguía en su ruta ganadora Qatar con Hassam Al-Heidos al minuto 80 para el 3-0 y el mismo Al-2 al minuto 93 marcó el 4-0. El viernes Qatar disputará el título frente a la selección de Japón. Esta tarde el técnico de la Selección Colombia, Arturo Reyes, realizará modificaciones en la nómina titular que enfrentará a Brasil en el inicio del hexagonal del Suramericano Sub-20. Un ya viejo y complicado conocido como Brasil pondrá a prueba a esta selección Colombia que sí o sí debe mejorar su juego y su contundencia en el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-20 que arranca hoy sobre las 3:30 de la tarde, si quiere clasificar al Mundial de Polonia. Después de reflexionar en lo que tenemos por mejorar, vamos a afrontar este primer partido con altura y sabiendo que tenemos enfrente un gran rival, que nos conocemos mutuamente, pero tenemos cómo sacar el partido adelante y ganar esos 3 puntos. Los jugadores imaginan un partido muy similar al de la primera ronda. Va a ser un partido, yo creo que igual al de la vez pasada, porque
Yo creo que ellos como nosotros nos respetamos, sabemos lo que tenemos y yo creo que va a ser muy parejo todo. Luego de debutar hoy frente a Brasil, Colombia enfrentará a Argentina el próximo viernes. El lunes 4 de febrero jugará ante Ecuador, el jueves 7 ante Venezuela y culminará su participación el 10 de febrero ante Uruguay. Planes complementarios Salud Total EPS. Proteger a mi familia es la razón que me hace sentir vivo. Vive todo, vive tranquilo. Conoce nuestros planes y sus coberturas en www.saludtotal.com.co. Debutó el zaguero central Andrés Felipe Cadavid con Colón de Santa Fe, que derrotó 2-0 a Argentinos Juniors, y el técnico Julio Avelino Comesaña recibió la primera expulsión. Más deportes a continuación. El uruguayo Julio Comesaña debutó como técnico de Colón de Santa Fe en la Superliga Argentina en la victoria de los Sabaleros 2-0 sobre Argentinos Juniors, juego en el que también debutó el defensor colombiano Andrés Felipe Cadavid. Comesaña fue expulsado en el entretiempo como consecuencia de la demora de Colón para arrancar el segundo tiempo. El mediocampista de la Selección Colombia y del América de México, Mateus Uribe, será operado hoy en su tobillo izquierdo tras arrastrar una lesión que sufrió en la final del torneo Apertura Mexicano. El tiempo de recuperación será de 3 semanas. En la Serie C del fútbol italiano, el técnico del Lucchese, Giancarlo Favanin, fue suspendido por 5 meses tras propinar este cabezazo a un miembro del cuerpo técnico del Alessandria en el empate 2-2 del pasado domingo. Cabezazo. Nos vemos esta noche en Emisión Central con el primer juego de Colombia en el hexagonal final del Suramericano Sub-20. Llega la hora del mejor entretenimiento con Luz Ángela Tobón. Feliz tarde. Y después de comerciales les cuento quién reemplazará a Yane en la famosa agrupación Piso 21. Ya volvemos. Y ahora que estás aquí, quiero hacer... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos la información del entretenimiento con música, porque luego de 12 años, el popular Yane abandona la agrupación Piso 21, aunque aún permanecerá por unos meses. Ya se conoce quién podría ser su reemplazo. Desde hace algún tiempo se rumoraba que Juan David Castaño, más conocido como Yane, abandonaría Piso 21. Hoy todo parece indicar que ya es un hecho. El vocalista de la exitosa agrupación de música urbana creada en Medellín estaría listo para iniciar un proyecto musical en solitario. Para acompañar a Dim, Pablo y el Profe en la agrupación ya habría un nombre. Se trataría de Lorduy, un paisa de 25 años reconocido en la industria musical por su éxito Bonita. Se dice que no se ha hecho el pronunciamiento público porque todavía Yane tiene contratos con la agrupación paisa que requieren tiempo para anunciarlo. Metro Concierto de la Salsa 2019 imperdible con Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Gran Combo de Puerto Rico y Maelo Ruiz en la misma tarima el próximo 1 de marzo. Más del 30% de descuento solo hasta el 2 de febrero. Información en www.ticketshop.com.co. Y hablamos ahora de la superproducción que cada noche reúne a cientos de televidentes. Sin senos sí hay paraíso, pues una de sus protagonistas es la actriz Alejandra Pinzón. Hablamos con ella acerca de esta buena experiencia. La casa de una bruja puede ser peligroso, ¿cómo se les ocurre? La verdad que sí, muchas Paola es la mujer que guía y aconseja a sus amigas en Sin Senos si hay paraíso. Ella perdió a su hija Martina por la temida maldición. Ha tenido varias cosas duras en la vida, entonces tiene el cuero como curtido ya, como se dice. Entonces es como que la que las guía, la que sabe como por dónde guiar a sus amigas. Alejandra Pinzón comenzó en el modelaje, pero la actuación la apasionó. En sus pequeños momentos libres, esta caleña le gusta cuidar su cuerpo y ahora más que nunca disfruta cada momento de su vida por un susto que pasó. Tuve un accidente hace ya como 4 años, muy fuerte, donde casi pierdo la vida. Un accidente de tránsito, entonces yo creo que después de que Dios te da una oportunidad de vida, tú valoras muchas más cosas y aprendes a ser mucho mejor ser humano y mejor persona. Abigail está muerta.
La actriz es madre de 2 hijos y asegura que la maternidad es un sueño hecho realidad. Mi hijo mayor ya, Samuel, tiene 11 años y mi hija chiquitita, Gala, tiene 4 añitos, entonces ya como que el papel de madre me encanta, por mí tendría muchos más. Tengo en esta vida, yo no quiero que Valentina se... Alejandra disfruta del éxito de su personaje Paola, una mujer que seguramente dará mucho de qué hablar todas las noches en Sin Senos Si Hay Paraíso. Dejo con buena música, este es el más reciente lanzamiento de Rombay. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor. Es la información del entretenimiento por hoy. Luisa tiene más información. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención, la Fiscalía acaba de archivar la investigación por la muerte de Alejandro Pizano, hijo del testigo de Odebrecht, Jorge Pizano. La entidad asegura que fue una muerte accidental. César, buenas tardes. ¿Y en qué se sustenta la Fiscalía para poder cerrar este caso? Joana, Luisa, televidentes, así es, muy buenas tardes. Pues mucha atención porque la Fiscalía General de la Nación aseguró que se trató de una muerte accidental, la muerte de Alejandro Pizano, hijo de Jorge Enrique Pizano. Pues según la Fiscalía habría varias pruebas que indicarían que Jorge Enrique Pizano fue la persona que compró la botella en la que posteriormente fue encontrada el cianuro, que posteriormente Alejandro Pizano consumió y que llevó a su muerte. Pues el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, también aseguró que hay varios testimonios de personas que aseguraron que Jorge Enrique Pizano pensó en algún momento en suicidarse. Obtuvo diversos testimonios de terceros y de su propia psiquiatra que dan cuenta que en varias oportunidades el doctor Jorge Enrique Pizano manifestó en distintos momentos y lugares que una opción en su periplo vital era el consumo de un tóxico. Es decir, que ahora la investigación por el caso de Alejandro Pizano queda totalmente cerrada y la Fiscalía estableció que la muerte de Jorge Enrique Pizano se dio por muerte natural y la de Alejandro causada por el cianuro. Sin embargo, la Fiscalía asegura que no hubo manos criminales en esta muerte. Desde el búnker de la Fiscalía, esta es toda la información. César Melo, CMI, La Noticia. César, gracias. Por supuestas irregularidades en un contrato de tránsito municipal, una juez de Popayán dictó medida de aseguramiento contra el alcalde César Cristian Gómez. Aunque el mandatario indicó no estar de acuerdo con esta decisión de la operadora judicial, su defensa apelará a esta decisión. La juez tercera de control de garantías de Popayán acogió la solicitud de la Fiscalía y envió a la cárcel San Isidro al alcalde de Popayán por entregar un contrato cuando debió haber realizado una licitación. Respeto la posición de la señora juez. Nuestra defensa no lo comparte porque se queda claro que no hay una correcta interpretación desde el punto de vista jurídico. Los hechos materia de investigación son relacionados a un contrato para entregar los servicios de la Secretaría de Tránsito Municipal a la empresa de telecomunicaciones de Popayán, Entel, y esta a la empresa Kipux de Medellín. Seguiremos las otras instancias y ahí será la defensa la que tenga el deber de poder probar que, como lo dijo la representante de la Contraloría, no ha habido ningún detrimento patrimonial. El burgomaestre de los payaneses fue enviado a la cárcel San Isidro, en donde deberá esperar la apelación de sus abogados. Hasta aquí las noticias, gracias por acompañarnos, que tengan una muy feliz tarde y continúen conectados, que ya viene el Sultán. Y a las 8 de la noche no se pierdan Sin Senos Si Hay Paraíso y a las 9 la emisión central de CMI La Noticia. Feliz tarde.